Hoy vamos a descubrir cómo vive en la actualidad Lucha Villa, la mítica grandota de Camargo. Únete a nosotros para conocer a la única cantante que logró conquistar el cine y la música al mismo tiempo, con una voz grave y poderosa que transformó la música ranchera, a la mujer que tuvo inmuebles de lujo en las mejores zonas de la Ciudad de México, a la que condujo Mercedes-Benz y Cadillacs importados y acumuló una fortuna de 300 millones de pesos actuales antes de que una tragedia médica en 1997 lo cambiara todo. Al terminar de ver este recorrido por la vida y obra de esta leyenda mexicana, te garantizamos que comprenderás por qué Lucha Villa es mucho más que un ícono del folclore nacional. Comencemos. Los inicios de Luz Helena. Luz Helena Ruiz Bejarano nació el 30 de noviembre de 1936 en Santa Rosalía de Camargo, un pueblo del estado de Chihuahua en el norte de México. Era una época difícil en el campo mexicano, apenas 2 décadas después de la Revolución, cuando las familias rurales subsistían con lo mínimo necesario y las oportunidades eran escasas para una niña de provincia. Pero Luz Helena tenía 2 cosas que la hacían sobresalir desde muy joven. Una estatura impresionante de 1,75 cuando las mujeres mexicanas promedio medían 1,55 y una belleza particular que llamaba la atención en cualquier lugar. A finales de los años 50, cuando apenas tenía 20 años, llegó a la Ciudad de México en busca de oportunidades como modelo. Fue contratada por el empresario argentino Luis G. Dillon para integrar las Dianas de Dillon, un conjunto de modelos y bailarinas que trabajaban en espectáculos y presentaciones. Dillon era un productor con visión que decidió lanzar 2 voces rancheras al estrellato, una femenina y una masculina. El día del debut programado en 1960, la candidata femenina no se presentó. Luz Helena vio su oportunidad y la aprovechó. Tuvo que pedir prestado un vestido, porque no contaba con dinero para comprarse uno apropiado para el evento. Cuando abrió la boca y empezó a cantar, todos quedaron paralizados. Tenía una voz grave, potente, ronca, completamente distinta a las voces agudas y dulces que predominaban en la música ranchera femenina de la época. Era una voz de hombre en un cuerpo de mujer alta y hermosa. Era algo nunca antes visto. Luis Dillon supo de inmediato que había encontrado oro. Le cambió el nombre de Lucy Ruiz a Lucha Villa, una contracción perfecta de Lucha y el apellido Villa, en honor a Pancho Villa y las raíces norteñas de Chihuahua. Era un nombre pegajoso, fuerte, muy mexicano. Ese día de 1960 nació Lucha Villa y murió para siempre Luz Helena Ruiz Bejarano. Después de ese debut improvisado, Lucha Villa fue llevada de la mano del cantante y compositor José Ángel Espinoza Ferrusquilla a la XW, la estación de radio más relevante de México en aquellos años. Ferrusquilla dirigía un grupo musical y Lucha se convirtió en la voz principal femenina del conjunto. Con eso alcanzó proyección nacional y llegó la oportunidad que transformaría su vida para siempre. En 1961 grabó su primer LP para la empresa Musart, la disquera más importante de música vernácula mexicana. El disco incluía canciones de Ferrusquilla, de José Alfredo Jiménez y de otros compositores de la época. Una de esas canciones era La Media Vuelta, compuesta especialmente para Lucha por el mismísimo José Alfredo Jiménez. La Media Vuelta se convirtió en un éxito rotundo en toda la República. La voz grave y desafiante de Lucha interpretando las letras dolidas de José Alfredo creaba una química perfecta. La canción sonó en todas las radiodifusoras del país durante meses. Lucha Villa pasó de ser una desconocida a convertirse en una estrella nacional en cuestión de semanas. José Alfredo Jiménez vio en Lucha a su intérprete ideal y le escribió más canciones. Le compuso La Mano de Dios, Que se me acabe la vida, y la que se convertiría en su canción más icónica, Amanecí en tus brazos. Con esta última, Lucha Villa se consagró como una de las mejores intérpretes del género ranchero, a la par de Lola Beltrán, quien hasta ese momento era la reina indiscutible.
Durante los primeros años de la década de 1960, Lucha grabó éxito tras éxito. Besos de papel, Que me lleve el diablo, Senaída, Hermosísimo lucero, Una pura y Dos con sal, Retirada. Cada disco vendía decenas de miles de copias. Para mediados de los años 60, Lucha Villa ya era una de las artistas rancheras con más discos vendidos de la década, junto con Javier Solís, su gran amigo y compañero de giras. En 1963, Lucha debutó en el cine con una pequeña participación en Los apuros de dos gallos. Era un papel menor, casi un cameo, pero le abrió las puertas de la industria cinematográfica. Los productores se dieron cuenta de que Lucha tenía presencia en pantalla. No solo cantaba bien, también tenía carisma, sabía actuar y la cámara la amaba. En 1964 llegó la oportunidad de su vida. El director Roberto Gabaldón estaba preparando una adaptación cinematográfica de El gallo de oro, una novela corta de Juan Rulfo. El guión había sido adaptado por dos pesos pesados de la literatura latinoamericana, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Era un proyecto ambicioso, una superproducción del cine mexicano con presupuesto elevado y grandes expectativas. Gabaldón necesitaba una actriz que pudiera interpretar a Bernarda Cutiño, la caponera, una cantante de palenques ambiciosa y calculadora que seduce al protagonista. Requería a alguien que supiera cantar rancheras con autenticidad, que tuviera una presencia física imponente y que pudiera actuar con la intensidad que el personaje exigía. Lucha Villa era perfecta para el papel. El gallo de oro se estrenó el 18 de diciembre de 1964 en el Cine Alameda de la Ciudad de México. Fue un triunfo rotundo de taquilla y de crítica. La película recaudó millones de pesos en su primera semana. Lucha Villa recibió elogios unánimes por su interpretación. En 1965 obtuvo la Diosa de Plata como mejor actriz. El disco con la música de la película también fue un éxito comercial, vendiendo más de 100.000 copias. Con El gallo de oro, Lucha Villa se convirtió en una doble amenaza. Era estrella de la música y estrella del cine. Durante la segunda mitad de los años 60 y toda la década de 1970, Lucha realizó películas de manera constante, protagonizó o coprotagonizó más de 50 filmes durante esas dos décadas. Trabajó con los mejores directores del momento y con las grandes figuras del cine mexicano: Ignacio López Tarso, Vicente Fernández, Pedro Infante Jr., Jorge Rivero, David Reynoso, Luis Aguilar. Entre sus filmes más exitosos estuvieron Guitarras lloren guitarras en 1965, Los tres calaveras en 1965, Los Sánchez deben morir en 1966, Mi caballo rebelde en 1967, El imperio de Drácula en 1967 y Jalisco nunca pierde. En 1972, junto a Vicente Fernández, La fortuna de una estrella. La fortuna de una estrella. Los ingresos de Lucha Villa durante su época dorada provinieron de múltiples fuentes y la convirtieron en una de las artistas mexicanas mejor remuneradas de su generación. Discos y regalías. Lucha grabó más de 60 álbumes de larga duración entre 1961 y 1996. Durante los años 60, obtuvo 12 discos de oro consecutivos por altas ventas. Un disco de oro se entregaba cuando un álbum superaba las 100.000 copias vendidas. En los años 60 y 70, los artistas recibían entre 3 y 5 pesos de regalías por cada disco vendido. Si Lucha vendió más de 1.2 millones de discos solo con sus 12 discos de oro, eso representa ingresos de entre 3.6 y 6 millones de pesos únicamente en regalías de esas producciones. Durante los años 70 y 80, cada álbum nuevo de Lucha Villa vendía entre 50.000 y 150.000 copias, dependiendo de la promoción y los éxitos que incluyera. Lanzaba entre 2 y 3 álbumes nuevos al año con regalías de 5 a 8 pesos por disco vendido. Sus ingresos anuales solo por ventas de discos rondaban entre 500.000 y 3 millones de pesos anuales durante esas décadas. Presentaciones en vivo. Como ya mencionamos, Lucha ganaba entre 12 y 36 millones de pesos anuales durante los años 70 solo en palenques. En los años 80 su caché aumentó considerablemente.
En 1985, tras el éxito rotundo del disco Lucha Villa interpreta a Juan Gabriel, su precio por presentación se disparó a 800.000 pesos en palenques grandes y hasta 1,5 millones de pesos en las ferias más importantes. Realizaba 100 presentaciones al año, ganando entre 80 y 150 millones de pesos anuales solo en shows en vivo. Cine. Durante los años 60 y 70, las actrices protagonistas ganaban entre 50.000 y 150.000 pesos por película, dependiendo del presupuesto de producción. Lucha hizo más de 50 películas. Si promediamos 100.000 pesos por filme, eso representa 5 millones de pesos obtenidos en cine a lo largo de su carrera, sin contar las regalías por retransmisiones en televisión que le generaban ingresos pasivos durante décadas. Comerciales y patrocinios. Durante los años 80, Lucha Villa participó en campañas para marcas relevantes. Fue imagen de tequilas, refrescos regionales y ropa vaquera. Cada campaña publicitaria le pagaba entre 500.000 y 2 millones de pesos. Realizó al menos 5 campañas importantes entre 1980 y 1990, generando entre 2,5 y 10 millones de pesos adicionales. En total, en su mejor etapa, de 1975 a 1990, sumando todas las fuentes de ingreso, Lucha Villa ganaba entre 100 y 200 millones de pesos anuales durante su apogeo, a mediados de los años 80. En pesos actuales ajustados por inflación, eso equivale a ingresos de entre 20 y 40 millones de pesos anuales. Durante sus 36 años de carrera activa, de 1961 a 1997, Lucha Villa acumuló una fortuna estimada de 150 millones de pesos de la época, equivalente a aproximadamente 300 millones de pesos actuales. Si quieres seguir descubriendo las historias más increíbles detrás de los grandes ídolos mexicanos, suscríbete ahora a Detrás de la Fama y activa la campanita para no perderte ningún video. Sus propiedades. Con los millones que ganó, Lucha Villa invirtió de manera inteligente en bienes raíces que le brindaban patrimonio sólido y estabilidad financiera. Casa principal en la Ciudad de México, Colonia del Valle, 1968. Cuando ya era una estrella consolidada, Lucha adquirió una casa de 2 pisos en la Colonia del Valle, una de las zonas residenciales más exclusivas de la Ciudad de México en esa época. La propiedad estaba ubicada en la calle Matías Romero esquina con Municipio Libre. Era una casa de estilo californiano con 400 metros cuadrados de construcción en un terreno de 600 metros. La vivienda contaba con 5 recámaras, cada una con baño privado, sala amplia con ventanales grandes, comedor formal con capacidad para 12 personas, cocina integral equipada, cuarto de servicio, garaje para 4 automóviles, jardín trasero con árboles frutales y una terraza en el segundo piso. Lucha la decoró con muebles finos traídos de Guadalajara, con cuadros de pintores mexicanos y con una vitrina enorme donde exhibía todos sus trofeos, discos de oro y reconocimiento. La casa le costó 850.000 pesos en 1968, una fortuna en aquella época. Pagó 300.000 pesos de enganche y el resto lo financió a 5 años con pagos mensuales de 12.000 pesos. Para 1973 ya la había liquidado completamente. En valor actual, esa propiedad valdría entre 35 y 50 millones de pesos, considerando la plusvalía de la Colonia del Valle. Departamento en Polanco. En 1982 adquirió un departamento de lujo en un edificio nuevo de la Colonia Polanco, la zona más costosa de la Ciudad de México. Era un penthouse en el piso 12 con 280 cuadrados, 3 recámaras, terraza con vista al bosque de Chapultepec, 2 cajones de estacionamiento y amenidades como alberca, gimnasio y salón de eventos. Lo compró en 4,5 millones de pesos y lo rentaba a ejecutivos extranjeros en 35.000 pesos mensuales, generándole ingresos pasivos de 420.000 pesos anuales. Ese departamento hoy valdría entre 25 y 35 millones de pesos. Rancho en San Luis Potosí. A finales de los años 80, cuando ya pensaba en su retiro,
Lucha adquirió un rancho de 50 hectáreas en las afueras de la ciudad de San Luis Potosí. El rancho tenía casa principal de adobe y teja con 4 recámaras, cocina rústica con fogón de leña, sala con chimenea, corrales para ganado, establos para caballos, pozo de agua natural y tierras de cultivo. Lo compró en 8 millones de pesos. Era su refugio, el lugar donde pasaba temporadas largas cuando no tenía presentaciones, donde criaba caballos y ganado como pasatiempo. Es en este rancho donde vive actualmente junto a su familia desde su retiro en 1997. Casa en Guadalajara. En 1975 compró una casa en la colonia Chapalita de Guadalajara para tenerla como base cuando realizaba giras por la región del Bajío. Era una vivienda mediana de 3 recámaras que le costó 450,000 pesos. La vendió en 1988 en 3,2 millones de pesos, obteniendo una ganancia extraordinaria por la plusvalía. Sus autos de lujo. Lucha Villa adoraba los automóviles lujosos y siempre condujo los mejores vehículos disponibles en México durante cada etapa de su carrera. Cadillac Eldorado, 1970. Su primer auto de verdadero lujo fue un Cadillac Eldorado blanco perla con interiores en piel roja que compró nuevo en 1970. Costó 280,000 pesos, una fortuna en esa época cuando un Volkswagen Sedán costaba 28,000 pesos. El Cadillac era una declaración de estatus. Tenía aire acondicionado, asientos eléctricos, estéreo de 8 tracks donde Lucha escuchaba sus propios discos y un motor V8 de 8,2 litros que rugía cada vez que pisaba el acelerador. Lo utilizó durante 8 años hasta que lo cambió en 1983. Lincoln Continental. En 1983 compró un Lincoln Continental nuevo en 680,000 pesos. Era negro brillante con techo vinílico blanco, un estilo muy popular en los años 80. Tenía asientos de piel, color crema, cristales polarizados, teléfono Carphone, una tecnología exclusiva para millonarios en esa época y un sistema de sonido Bose con cassette. Este Lincoln lo usaba para asistir a presentaciones importantes y eventos formales. Siempre llegaba con chofer vestido de traje y corbata que le abría la puerta. Mercedes-Benz 560 SL. En 1988, en el punto más alto de su carrera, compró un Mercedes-Benz 560 SL plateado importado desde Alemania. Le costó 2,8 millones de pesos, incluyendo los impuestos de importación, que en esa época eran altísimos. Era el automóvil más refinado que se podía adquirir en México. Tenía motor V8, suspensión neumática, control climático dual, asientos con memoria eléctrica y un nivel de sofisticación que ningún auto americano podía igualar. Lucha lo presumía en las fotos de las revistas de espectáculos. Fue el último vehículo que compró antes de su retiro, Ford Bronco. Para usar en su rancho de San Luis Potosí, adquirió una Ford Bronco 1990 color verde oscuro. Costó 450,000 pesos. No era un vehículo de lujo sino de trabajo, pero era top de línea con tracción 4x4, motor V8, aire acondicionado y asientos de piel. Lo utilizaba para supervisar el rancho, ir al pueblo y recorrer las terracerías. Durante su carrera, Lucha Villa también tuvo un Chevrolet Impala 1969, un Pontiac Grand Prix 1977 y varios autos más de gama alta. Su colección de vehículos a lo largo de toda su vida tuvo un valor acumulado de aproximadamente 8 millones de pesos de la época, equivalente a 15 millones de pesos actuales. Su estilo de vida, lujos, joyas y vestuario. Lucha Villa vivía como una reina, no solo por sus propiedades y automóviles, sino por su estilo de vida cotidiano que reflejaba su estatus de superestrella. Vestuario de presentación. Lucha mandaba confeccionar todos sus vestidos de gala con diseñadores exclusivos de la Ciudad de México y Guadalajara. Cada vestido de lentejuelas bordado a mano para presentaciones en palenques costaba entre 15,000 y 35,000 pesos en los años 80 y tenía más de 100 vestidos en su guardarropa. Gastaba aproximadamente 500,000 pesos anuales solo en vestuario de presentación. Joyas.
Lucha amaba las alhajas de oro y las piedras preciosas. Tenía collares de oro de 18 quilates, pulseras, aretes y anillos. Su colección fue valuada en aproximadamente 5 millones de pesos. Poseía una esclava de oro macizo que le obsequió un empresario tapatío en 1976, valuada en 200.000 pesos de la época. Tenía aretes de diamantes que luciría en eventos formales, valuados en 800.000 pesos. Cada vez que viajaba a Guadalajara adquiría joyas nuevas en las joyerías más exclusivas del centro. Viajes internacionales. Lucha viajaba frecuentemente a Estados Unidos, tanto por trabajo como por placer. Se hospedaba en hoteles 5 estrellas. En Las Vegas se alojaba en el Caesars Palace, que costaba $250 la noche en los años 80. En Los Ángeles se quedaba en el Beverly Hills Hotel. Compraba ropa de diseñador en las boutiques de Rodeo Drive. En un solo viaje de compras en 1986, invirtió $10.000 en ropa y calzado. En la Ciudad de México cenaba frecuentemente en los restaurantes más elegantes y exclusivos: el Ambassador, el Bellinghausen, el Champs-Élysées, el Focolare. Gastaba entre 3.000 y 8.000 pesos por cena para ella y sus invitados. Salía a cenar al menos 2 veces por semana. Tomaba vino francés importado que costaba miles de pesos la botella, personal de servicio. En su casa del Valle tenía 2 empleadas domésticas de planta, un jardinero que acudía 3 veces por semana y un chofer personal que ganaba 25.000 pesos mensuales en los años 80. Solo en nómina de personal desembolsaba aproximadamente 80.000 pesos mensuales. El Ariel y el reconocimiento como actriz. En 1972, Lucha Villa protagonizó Mecánica Nacional, una comedia dirigida por Luis Alcoriza, que se convertiría en una de las asas más importantes del cine mexicano moderno. La película narraba las peripecias de una familia de clase media que viaja en caravana al Gran Premio de México de automovilismo. Lucha interpretaba a Chabela, una mujer coqueta y desvergonzada que seduce al protagonista. Mecánica Nacional fue un fenómeno cultural. Permaneció más de 7 meses en cartelera en distintas salas del país, algo extraordinario para la época. Recaudó más de 15 millones de pesos en taquilla. La crítica la reconoció como una de las mejores comedias mexicanas de todos los tiempos. Décadas después, la película fue ubicada en el lugar 74 entre las 100 mejores producciones en la historia del cine mexicano. En 1973, Lucha Villa conquistó el premio Ariel como mejor actriz por su actuación en Mecánica Nacional. Era el equivalente mexicano del Oscar. Lucha subió al escenario del Palacio de Bellas Artes a recibir su trofeo vestida con un traje de lentejuelas plateadas que había mandado confeccionar especialmente para la ocasión. El vestido costó 25.000 pesos, el equivalente a 500.000 pesos actuales. Era pura ostentación, puro glamour, pura Lucha Villa. En 1978 protagonizó El lugar sin límites, dirigida por Arturo Ripstein y basada en la novela de José Donoso. Lucha interpretó a la japonesa, la encargada de un establecimiento nocturno en un pueblo pequeño. Era un papel complejo, dramático, muy alejado de las comedias rancheras que la habían hecho famosa. Su actuación fue magistral. Ganó su segundo premio Ariel, esta vez como mejor actriz de reparto, consolidándose como una intérprete seria y respetada más allá de sus películas comerciales. En los años 80 y principios de los 90 continuó filmando. Lagunilla, mi barrio y su secuela, Lagunilla 2, fueron grandes éxitos de taquilla. En 1993 protagonizó Lolo, un drama dirigido por Francisco Atié que le valió el premio ACE en Nueva York como mejor actriz. Su última película fue El fiscal de Hierro 4, en enero de 1995, apenas 2 años antes de su retiro forzado, La reina de los palenques. Mientras filmaba, Lucha Villa nunca dejó de cantar. Durante los años 70 y 80 se convirtió en la soberana indiscutible de los palenques mexicanos. Un palenque es un recinto donde se celebran espectáculos tradicionales y presentaciones musicales durante las ferias regionales. En los años 70,
Los palenques eran los eventos más importantes de cada región y los cantantes que se presentaban ahí ganaban fortunas. Lucha Villa fue la primera mujer en cantar en el redondel en el centro del palenque y no desde el balcón como lo hacían todas las demás intérpretes. El público lo exigía a gritos. Querían ver a la grandota de Camargo de cerca. Querían sentir su voz potente retumbando en el pecho. Lucha imponía condición. Ella cantaba en el redondel o no cantaba. Durante la década de 1970, Lucha Villa percibía entre 150.000 y 300.000 pesos por presentación en palenques grandes. En los palenques de las ferias más importantes, como la de San Marcos en Aguascalientes, la de León en Guanajuato o la de Zacatecas, su caché llegaba hasta 500.000 pesos por noche. Realizaba entre 80 y 120 presentaciones al año. Solo en presentaciones de palenque ganaba entre 12 y 36 millones de pesos anuales durante los años 70, el equivalente a 250 millones de pesos actuales anuales en su mejor época. Además de los palenques, se presentaba en teatros, centros nocturnos, festivales y eventos privados. Cantaba en celebraciones de empresarios adinerados que le pagaban 200.000 pesos por interpretar 4 o 5 canciones. Realizaba giras por Estados Unidos, donde la comunidad mexicana la adoraba y llenaba auditorios de 5.000 personas en Los Ángeles, Chicago, Houston y San Antonio. En esas giras ganaba dólares y los traía a México para cambiarlos a pesos con una ganancia extraordinaria por el tipo de cambio favorable de la época. La tragedia médica que lo cambió todo. El domingo 24 de agosto de 1997, Lucha Villa se sometió a un procedimiento estético en el Hospital Muguerza de Monterrey, Nuevo León. El procedimiento estaba a cargo del cirujano plástico Eugenio Paxelli. Lucha tenía 60 años y quería verse mejor para continuar con sus presentaciones. Era una intervención considerada rutinaria que miles de mujeres se realizaban cada año sin complicaciones. Pero algo salió terriblemente mal durante la anestesia. Lucha sufrió una grave complicación médica en medio del procedimiento. El equipo médico aplicó maniobras de emergencia. Su organismo presentó una reacción crítica y durante varios minutos su cerebro no recibió suficiente oxígeno. Cuando finalmente lograron estabilizarla, el daño ya estaba hecho. Lucha cayó en un estado de inconsciencia profunda. Fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos donde permaneció conectada a soporte vital. Los médicos informaron a su familia que el pronóstico era reservado. Podría no despertar jamás. Y si despertaba, probablemente tendría daño neurológico permanente por la falta de oxígeno. Los medios de comunicación se agolparon en el hospital. Detrás de la fama reportaba diariamente el estado de salud de la cantante. La familia consideró trasladarla a Houston para recibir mejor atención médica, pero los doctores advirtieron que era demasiado riesgoso moverla. El domingo 31 de agosto de 1997, 9 días después del incidente, Lucha Villa reaccionó. Abrió los ojos, movió las extremidades de forma voluntaria y respondió a estímulos. Su vida ya no corría peligro, pero el daño neurológico era una realidad. Tenía afectaciones en el lóbulo frontal y el lóbulo temporal que comprometían su capacidad de hablar, su memoria y sus funciones motoras. Durante los meses siguientes, Lucha tuvo que volver a aprender a hablar, a leer y a escribir literalmente desde cero, como si fuera una niña pequeña. Recibió terapias intensivas de rehabilitación. Viajó a Cuba, donde fue atendida en el Centro Internacional de Restauración Neurológica y presentó mejoría en su capacidad de memoria, concentración y uso del lenguaje, pero nunca volvió a ser la misma. Quedó con secuelas permanentes, dificultades motrices, problemas de lenguaje y lagunas de memoria. Lo más doloroso de todo es que la voz que había hecho temblar escenarios durante 36 años ya no pudo volver a cantar. La grandota de Camargo, la reina de los palenques, la voz más poderosa de la música ranchera mexicana, había quedado silenciada para siempre. Si esta historia te está llegando al alma, dale clic en suscribirse a Detrás de la Fama
para que no te pierdas ninguna de estas historias que merecen ser contadas. Su retiro y vida actual en San Luis Potosí. Desde 1997, Lucha Villa vive alejada de los reflectores en su rancho de San Luis Potosí, al cuidado de sus hijas. María José Rengifo, una de sus hijas, ha dado declaraciones esporádicas a la prensa, explicando que su madre continúa con terapias de rehabilitación, que vive en paz, que camina muchísimo y que mantiene buena condición física, considerando las secuelas de la tragedia médica. En 2006 recibió un homenaje en el Festival Internacional de Cine de Chihuahua, al que asistió acompañada de su familia. En 2009 se develó una estatua de bronce en su honor en su natal Camargo, Chihuahua. La escultura mide 6 metros de alto y pesa 6 toneladas. Fue realizada por el escultor local Carlos Espino. La placa que adorna la estatua dice, en homenaje a Luz Helena Ruiz Bejarano, Lucha Villa, homenaje en su tierra para siempre. Aquí está mi gallo de oro, retador de los valientes. La cantante Aida Cuevas le rindió homenaje interpretando algunos de sus grandes éxitos. Ana Gabriel lanzó el material discográfico Renacer, honor a quien honor merece como tributo a la grandota de Camargo. Vicente Fernández, Pepe Aguilar, Alejandro Fernández y otros grandes del género han reconocido públicamente la influencia de Lucha Villa en sus trayectorias. En 2013, su hija María José explicó a la prensa, ella continúa con sus terapias. El diagnóstico de mi mamá fue uno desde el principio y lo importante es apoyarla siempre para que pueda seguir avanzando. Vive muy en paz, realiza sus actividades, camina muchísimo, incluso más que cualquiera de nosotros. Tiene buena condición y la veo bellísima y entera a la edad que tiene. Actualmente se trabaja en una serie biográfica sobre la vida de Lucha Villa, aunque su hija no ha querido revelar detalles hasta tener listo el proyecto. En redes sociales circuló en 2022 una fotografía de Lucha en silla de ruedas junto a una de sus amigas más cercanas, lo que generó una ola de afecto y buenos deseos de sus seguidores que jamás la han olvidado. La historia de Lucha Villa es la historia de una mujer extraordinaria que transformó un golpe del destino en una carrera legendaria. Aquella noche de 1960, cuando la candidata femenina no llegó y Luz Helena Ruiz Bejarano tuvo que pedir prestado un vestido para cantar, el rumbo de la música ranchera mexicana cambió para siempre. Lucha Villa acumuló 300 millones de pesos durante su carrera. Tuvo propiedades lujosas en el Valle y en Polanco. Condujo Mercedes-Benz y Cadillacs. Vivió como una reina durante 4 décadas. Pero más importante que el dinero y los lujos fue el impacto cultural que dejó. Lucha Villa rompió moldes, desafió estereotipos y abrió puertas para las mujeres en un género musical dominado por hombres. Su retiro forzado en 1997 fue una tragedia que le arrebató la voz, pero no pudo quitarle el legado. Aunque Lucha ya no puede cantar, su voz sigue viva cada vez que alguien coloca uno de sus discos. Cada vez que un mariachi interpreta Amanecí en tus brazos. Cada vez que un palenque lleno grita su nombre. Lucha Villa fue, es y será para siempre la grandota de Camargo, la ronca de Chihuahua, la reina de los palenques. Una mujer que demostró que el talento no tiene género, que la voz no necesita ser dulce para ser hermosa y que una niña de provincia puede conquistar a un país entero si tiene el valor de aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Espero que hayas conocido mejor a Lucha Villa, la mujer que revolucionó la música ranchera con su voz grave y poderosa, tanto como yo disfruté preparar este recorrido por su vida. Si conoces alguna anécdota sobre su carrera, sus películas o su legado, déjamela en los comentarios. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál te pareció el detalle más conmovedor de la vida de Lucha Villa? Y si te apasionan estas historias sobre los grandes ídolos de la música mexicana, no te pierdas los demás videos de Detrás de la Fama. Dale clic en suscribirte y activa la campanita para no perderte ningún video, porque lo que se viene no te lo puedes perder.